El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:05 en la mañana. Alertamos a la audiencia, a los oyentes en Quito fundamentalmente. El Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano COE Quito reporta un accidente de tránsito en la autopista General Rumiñahui, sector El Trébol. La Agencia Metropolitana de Tránsito cerró el carril izquierdo sentido Quito-Valle y el carril izquierdo Valle-Quito. Pilas, tomar rutas alternas. Ahí se ve una fotografía de un vehículo que se ha estrellado contra un poste, me parece. Creo que el poste se cayó. Eso que está pasando para quienes seguramente se están desplazando por la zona, tratan de buscar rutas alternas. Destino 2021, nuestro segmento electoral, aquí en A Primera Hora. 2021. Año de elecciones. El 7 de febrero, Ecuador decidirá su destino. Es preciso conocer los planes de trabajo de los candidatos para que los votantes tomen una decisión informada. En A Primera Hora, Destino 2021. Destino 2021. Muy bien, 8 de la mañana con 6 minutos. Como ustedes ya lo saben, estamos entrevistando a los candidatos a los cargos de elección popular. Para los candidatos asambleístas hemos implementado este formato de panel para que obviamente tener la posibilidad de entrevistar lo más que podamos. Ustedes saben que los espacios mediáticos son escasos y tratamos obviamente de cumplir con nuestro principio de pluralidad y de diversidad de voces. Para el día de hoy hemos invitado a Ricardo Ulcuango de la Alianza UNES, a Mauricio Salem del Partido Suma. ¿La tenemos o no a Jimena Borges? No, y la habíamos invitado a Jimena Borges, pero no se conecta. Así que saludo respetuosamente a Ricardo Ulcuango y a Mauricio Salem, distinguidos candidatos. Qué gusto. Empiezo con Ricardo Ulcuango. ¿Cómo le va, Ricardo? Ambos son, por cierto, candidatos asambleístas nacionales. Hoy diseñamos este panel con candidatos asambleístas nacionales, recordando a la audiencia además en este necesario ejercicio de pedagogía electoral, que debería ser materia del Consejo Nacional Electoral, pero como están enfrascados en sus broncas y todo lo demás, no terminan de informar a la gente cómo tienen que votar para asambleístas. Para este 2021, usted no va a votar por personas, sino por listas. Una sola vez tiene que votar por la lista de su preferencia. Tenemos a Ricardo Ulcuango de la Alianza 1-5, tenemos a Mauricio Salem del Partido Suma, lista 23. Ricardo Ulcuango, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Me escucha, Ricardo? Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Fabricio. Desearle un feliz año a todos por la invitación. Muchas gracias. Lo propio para usted, Ricardo. ¿Por qué quiere llegar a la Asamblea como asambleísta nacional? Bueno, es importante señalar en este momento de una situación muy compleja que se vive en el país. Lamentablemente, una institucionalidad desinstitucionalizada desde todos los ángulos, un país quebrado económicamente, la familia quebrado económicamente por aplicar una política contrario con el cual ganó el presidente Moreno, por aplicar la política económica, la política del candidato perdedor de Guillermo Lasso. Prácticamente a desinstitucionalizar, a una pobreza en el país, por otro lado también con una consulta popular de 7 veces sí, nombrar a dedo al Consejo de Participación Ciudadana liderado por Julio César Trujillo, que es de la derecha, que prácticamente destruyeron la institucionalidad del país. Entonces eso me ha motivado a participar como candidato a la Asamblea Nacional, que por supuesto, con nuestras propuestas que consideramos de que es necesario resolver la situación de la economía, la pobreza en el país, nuestra propuesta precisamente va a ser entrar a reformar a la ley del sistema financiero, porque no es posible hoy en día que se va cobrando 20, 25, hasta 30% de interés los bancos. Entonces, por lo tanto, necesitamos reformar la ley de la banca,
para que efectivamente los ecuatorianos, diferentes emprendedores, puedan acceder a los créditos que se requiere para implementar sus emprendimientos, generar valor agregado. Pero además de eso, Fabricio, tenemos que ver de que efectivamente hoy en día, porque la gente no ha podido pagar por la pandemia, ya mandan al central de riesgo, pero también la gente no pagan 2, 3 días, llaman desde el banco, cobran por las llamadas. Entonces, esos son los temas que tenemos que combatir. Correcto. Esos son los temas que tiene que terminar, por un lado. Por otro lado, es importante señalar la ley mal llamada humanitaria. Eso tiene que ser derogada en su totalidad, porque con esa ley prácticamente han destrozado los derechos de los trabajadores. Con esa ley han sacado más de 1 millón de trabajadores. Entonces, esa ley tiene que ser derogada. Correcto. Y a su vez devuelto los derechos a los trabajadores. Ahí Por tengo, un lado. Por ahí otro tengo. lado, también es importante señalar que hay que fiscalizar, Ya vamos a hablar, los ya vamos a hablar, créditos ya vamos a hablar de la fiscalización, Ricardo. Ya vamos a hablar de la fiscalización. No se me extienda mucho porque también hay que dar espacio a los otros candidatos. Me quedan claras sus dos propuestas. Ya vamos a hablar de la fiscalización. Nos ha planteado una ley para regular el tema de la banca y nos ha planteado la derogatoria de la ley de apoyo humanitario. Mauricio Salem, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, un gusto poder estar con ustedes en este panel. Oiga, su papá es Mauricio Salem, el exdiputado, y su mamá es Laurís Antón de Salem, ex consejera de Guayas. Así es, Claro. Ellos fueron, hicieron política de la buena. ¿Cómo no? En el siglo pasado, llamemos así, en la década del 90. Yo a su papá Y lo conocí, fue diputado social cristiano, lo conocí a su Él papá. fue, sí, yo sé, y yo en esa época, alguna vez que vine a Quito a ver justamente cómo funcionaba la legislatura, estamos hablando del año 97, tuve el gusto de conocerlo a usted. Mire usted. Era mucho Encantado. más delgado, obviamente, y mucho más joven, ¿no? Pero en todo Todavía, caso, claro. Éramos, por decirlo menos. Éramos más jóvenes. En todo caso, Fabricio, esta es la primera vez que yo estoy participando en una elección, es primera vez que yo he decidido aceptar la invitación del partido Suma, que en este caso es quien más sintoniza con nuestra visión de país, que difiere mucho de la visión de país de mi antecesor en función de que no hay que satanizar a ningún sector económico del país, sino más bien tratar de llegar a acuerdos nacionales, porque es la hora de un gran pacto. No es hora de dividir, no es hora de seccionar. Esa división de las clases sociales, esa división de la multiculturalidad que tiene el Ecuador es justamente la que ha perjudicado al país y la que nos tiene sumidos en esta situación. ¿Por qué quiero llegar a la Asamblea? Realmente son espacios de poder que tenemos que ir tomando quienes hemos hecho emprendimiento en el país, quienes hemos generado empleo en el país, no quienes hemos vivido de la política. Nunca, yo en mi caso he vivido de la política, nunca he estado en una posición política, pero es la hora de que la gente que sabe cómo hacer las cosas y que no está tirando piedras, que no está entrando a desestabilizar la democracia, ocupen las posiciones de poder, porque el país lo que necesita es trabajar, el país necesita fuentes de empleo. No nos olvidemos que hay una asamblea también que está con el 98% de rechazo, y no nos olvidemos que esa asamblea viene de una misma madre, que si hayan peleado después es distinto. Acuérdense que no me van a decir que al presidente Moreno recién lo conocieron en el 2017. El presidente Moreno fue vicepresidente del presidente Correa en el 2007. Por favor, pongamos las cosas en su real dimensión. Hoy no tenemos que ver atrás, hoy tenemos que ver hacia adelante. Tenemos que ver que el país necesita empleo, que el país necesita emprendimiento, y de allí que mi propuesta, liberar al Ecuador de tanta tramitología en la que nos han metido y que nos tienen asfixiados a los ecuatorianos, liberar al Ecuador de esa mal llamada central de riesgos. Ahí coincido, por ejemplo, con el señor que me antecedió, con Ricardo Urquango, que de hecho yo lo vengo viendo en política hace 20 años atrás y seguimos en la misma situación. Coincido con el señor Urquango. El tema de la central de riesgo, se sataniza al ciudadano por no pagar una cuota de su plan celular, por ejemplo, y ya se lo inhabilita al sistema financiero. En el Ecuador no existe la cadena perpetua para el que roba, para el que mata, para el político ladrón, no existe cadena perpetua. Pero para el pobre agricultor, el pescador, el artesano, el comerciante, que no pudo pagar una cuota, se lo pone en cadena perpetua financiera. Esas son las cosas que me motivan, y yo voy a hacer una propuesta pública, que lo voy a hacer en los medios de comunicación, porque yo no me voy a arropar tras los manteles, ni me voy a meter debajo de las curules.
la voy a hacer en los medios de opinión pública, 100 años de cárcel para el político ladrón, para el político que lucra del erario nacional, porque ese le impide al niño estudiar, le impide al enfermo sanarse y le impide al adulto mayor jubilarse dignamente. Oiga, pero esta Esa propuesta, es mi propuesta, y voy a presentar la lista de quienes votan en contra de esos 100 años de cárcel para el político ladrón, a ver, y desenmascarar definitivamente a quienes alcahuetean en la corrupción en el Esta país. propuesta que usted está señalando, Mauricio Salem, esta propuesta que está señalando prácticamente equivale a la cadena perpetua, pero debería ir de la mano con otro tipo de propuestas. Por ejemplo, ¿cómo llevar adelante la cadena perpetua en un país en donde tenemos un sistema de rehabilitación social que no es tal, donde tenemos cárceles con hacinamiento, donde tenemos presos sin sentencia? O sea, si vamos a este que es una propuesta radical que usted plantea, que viene a ser un equivalente a la cadena perpetua, también hay que pensar en lo otro, Mauricio. No, realmente no. Es que el problema de ponerle la frase cadena perpetua es para que salgan los defensores de los derechos humanos de los delincuentes a decir que estamos atentando contra los derechos humanos. Yo lo que sí estoy de acuerdo es que claro que tiene que haber una reforma al sistema judicial. Hoy vivimos un régimen en el cual hay un sistema de torniquetes con estas mal llamadas o mal usadas sustitución de penas, en el cual el delincuente entra, delinque, sale, vuelve a delinquir, vuelve a entrar, vuelve a sustituir y vuelve a salir. Tiene que empezar primero por justamente darle al ciudadano que entra a una cárcel producto de un delito una calidad de vida también. Tiene que reactivarse. Ahí tiene que comenzar la reactivación económica haciéndolos productivos, no como es ahora. Que eso ahí entra y de adentro de las cárceles se organizan las compras de medicina, dentro de las cárceles se organizan los secuestros y todo el atropello que a la sociedad, a los que queremos vivir en paz, nos afecta diariamente. Correcto. Claro que es un tema que tiene que reformarse de manera integral, pero tenemos que empezar por algo y tenemos que empezar por cortar el cáncer de raíz. Y el cáncer de raíz es lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Gente que se reparte hospitales, gente que se reparte medicina, gente que vende cadáveres, gente que se lleva en peso a todos los acueductos y todas las obras sociales del país y las obras físicas. Tenemos 350 millones de dólares en Manabí, en un acueducto que no funciona, que iba a llevar agua a la refinería del Pacífico. 3.500 millones botados a la basura. Esas son las cosas que se tienen que decir. Correcto. En Manabí, por ejemplo, Manabí y Esmeralda, que sufrieron el tema del terremoto, hay una ley que obliga que la reconstrucción de esas dos provincias sean con ciudadanos de sus provincias y se entregó a gente de otros lados. Esas son las cosas que hay que ver, que hay que fiscalizar y que hay que evaluar. Correcto. Y ya se conectó Jimena Borges. No sé si es que me escucha bien a la doctora Jimena Borges, si puede poner en horizontal su teléfono, porque entiendo que está en el Zoom. Si lo puede poner en horizontal, sería fantástico, doctora. No sé si me escucha. Buenos días, le escucho fuerte y claro. Lastimosamente, el momento en que le pongo en horizontal se me va el video y el audio. Déjelo ahí, no lo toque, déjelo ahí, no importa, déjelo ahí. Jimena Borges, que fue primera dama, que fue legisladora, hoy quiere volver a la Asamblea Nacional por la Sociedad Patriótica. ¿Por qué quiere volver a la Asamblea, doctora Jimena Borges? Justamente por lo que ya ha mencionado la persona que me antecedió en la palabra, porque los representantes del pueblo han ido al primer poder del Estado a obtener contratos, a repartirse hospitales, a obtener lucros personales, hasta carnets de discapacitados. Quiero recordar que fui parte del proceso constituyente en Montecristi en el 2007 y designada también para la composición del régimen de transición denominado por la prensa Congresillo. El Congresillo. Allí pertenecí a la mesa número 10, la mesa de legislación, y junto con el ex asambleísta manabita Trajano Andrade, generamos los dos la ley de extinción de dominio, que ni siquiera salió de la mesa porque solo contó con los votos tanto de él como el mío, que fuimos los autores de la ley. Los 8 miembros restantes del bloque oficialista de Alianza País número 35 negaron ese anteproyecto de ley y se quedó durmiendo el sueño de los justos. Han pasado 12 años y hasta hoy el Ecuador no cuenta
con esta herramienta eficaz de lucha contra la corrupción. Obvio, ¿por qué no la han aprobado? ¿Por qué no la han tramitado? Porque todos tienen rabo de paja. Por eso, hasta ahora no tenemos esa ley de extinción de dominio que inclusive la banca crediticia internacional la exige como un requisito para otorgar nuevos créditos a nuestro país. Correcto. Pero si esa ley la aprueban en estas semanas o en estos pocos meses que les falta debido a la presión pública, esa ley entrará en vigencia desde el momento en que se publique en el registro oficial para adelante, porque, repito, no existe la retroactividad como ocurre con todas las leyes del planeta. Allí va mi proyecto estrella, que se llama Ley de Justificación y Confiscación de Bienes, con un artículo que diga desde el año 2000, porque no es justo que personas que han ocupado una función pública por nombramiento de su autoridad superior o por el voto popular, de la noche a la mañana se vuelven magnates, dueños de mansiones, de yates, de carros de cuarta gama, con propiedades en el exterior, casas, departamentos. ¿De dónde? Si no pueden justificar ese patrimonio, quiere decir que vino de dineros indebidos, productos de la coima de los contratos con sobreprecio, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etcétera, etcétera. Entonces, esos bienes tendrán que ser incautados para que regresen al Estado ecuatoriano. Esta ley, la de justificación y confiscación de bienes, es la que se ata de la mano con la ley de extinción de dominio, pero sobre todo para investigar, cuantificar y medir los patrimonios, repito, mal habidos. Correcto. Ahí los tres me han planteado sus proyectos estrella, sus proyectos emblemáticos. Ricardo Ulcuango nos ha hablado del tema del sistema financiero. Mauricio Salem Antón nos ha hablado sobre esta propuesta radical de los 100 años de pena privativa de libertad. Y Jimena Borges sobre esta ley de emprendimiento. Y apoya el emprendimiento. Y la ley de confiscación y justificación que nos ha mencionado justamente nuestra invitada Jimena Borges. Dejo de lado la parte de legislación, voy a fiscalización. Ahora sí, Ricardo Ulcuango, ¿por dónde debe ir la fiscalización en la próxima legislatura? Saludo a Mauricio, a Jimena Borges, desde acá, desde la mitad del mundo. Efectivamente, nosotros tenemos que fiscalizar, esa es la misión de los asambleístas, tenemos que fiscalizar el crédito externo contraído por este gobierno. En el país no existe una sola obra en el país. Es más, en vez de atender durante esta pandemia a la gente, en vez de atender a los trabajadores, en vez de expulsar a los 25,000 médicos, en vez de sacar más de 1 millón de trabajadores. Entonces, tenemos que fiscalizar cuando 2,000 millones de dólares paga anticipadamente a los acreedores de la deuda externa. Tenemos que fiscalizar el tema de la deuda externa. No podemos permitir a que el pueblo no conozca a dónde se han ido esos recursos. Además de eso, no existe una sola obra en el país, primero. Segundo, efectivamente, también tenemos que fiscalizar qué es lo que pasó, la atención durante la pandemia, porque lamentablemente la ministra de Salud o exministra denunció de que no tenían voluntad política de apoyar e enfrentar la pandemia con medicinas, con herramientas necesarias en los hospitales, pero sobre todo con el pago hacia los médicos. Lamentablemente los médicos estaban desprotegidos y hoy en día inclusive han sido expulsados de sus trabajos más de 25,000 médicos. Todo eso tenemos que fiscalizar, así como también tenemos que decirle al gobierno, porque efectivamente Moreno ganó con un proyecto político, pero compraron
Entonces, por lo tanto, eso es lo que ha pasado en el país, eso lo conocen, por un lado. Tenemos que fiscalizar el reparto de los hospitales. Creo que coincidimos en esa tesis con Mauricio, porque tenemos que fiscalizar eso, no se puede permitir. Son 60 legisladores con juicios, o sea, es una vergüenza que se está viviendo en el pueblo, una primera magistratura del Estado que es la Asamblea Nacional. Entonces, por lo tanto, esos temas tenemos que fiscalizar. Vamos a fiscalizar el asesinato cometido a 11 ecuatorianos durante la movilización del pasado mes de octubre. No puede quedar eso en la impunidad. Además de eso, la persecución política que se está siguiendo en contra de los líderes principales de esas movilizaciones, tanto indígenas y sociales, no puede continuar utilizando a la función judicial para perseguir políticamente a los adversarios. Correcto. Mauricio Salén, fiscalización, por favor. Gracias, Fabricio. Mi saludo a Jimena también, mi respeto, no estaba conectada cuando intervine, y a Ricardo igual, un saludo. Bueno, en el tema de fiscalización, yo desde que acepté este tema, como te decía, nunca antes he participado en política, pero sin embargo, cuando acepté este tema, mi primer objetivo, mi primera visión fue que yo me iba a convertir en fiscal de los mismos legisladores, empezando por la misma asamblea. Tenemos que ya hacer un mea culpa. Dentro de la asamblea se generan espíritus de cuerpo que hacen que cuando tenga que hacerse una verdadera fiscalización, se archiven los procesos o se hagan subterfugios, se hagan una serie de figuras para evitar determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos. Por eso también, aparte de la fiscalización interna que hay que hacer a los mismos asambleístas, esto no es que ya termine el periodo y se olvidó y vienen los nuevos. Hay que ver quiénes son los responsables del pésimo manejo de la pandemia como lo han venido manejando. En plena pandemia, con instituciones cerradas, el Ministerio de Salud Pública otorgó carnet de discapacidad a quienes seguramente tenían discapacidad mental, porque veíamos que jugaban vóley todos los fines de semana o jugaban indoor fútbol, por ejemplo. De allí, la banca pública. Es importantísimo que llamemos a los responsables de cada una de estas instituciones públicas que arman estructuras obesas y glotonas que hacen que la banca pública tenga costos operativos demasiado altos y por eso generan intereses impagables al agricultor, al artesano, al comerciante. El Banco Nacional de Fomento tiene que volver a tener su nombre. Esta novelería de haberle cambiado el nombre a Banecuador, nadie sabe ni siquiera qué significa Banecuador. En cambio, el funcionario del Banco Nacional de Fomento tiene que saber que está en un banco que está para fomentar. Por eso es que vamos a hacer un llamado a las autoridades a cada momento, a saber qué estructura tiene, cuál es la estructura necesaria, porque los costos operativos tienen que bajar. Esa es la manera de bajar los intereses. Por decreto no se pueden bajar intereses. Obviamente, eso lo sabemos quienes hemos estado dentro de la actividad financiera y entendemos en el tema financiero cómo se bajan los intereses. No se puede perjudicar al país también bajando intereses con costos altos. Hay que matar el cáncer desde la raíz. Y esto es haciendo entidades públicas eficientes. El Seguro Social también es otra entidad. Vimos que aumentaron $8 millones en compra de medicinas. $8 millones de más en compra de medicinas. Tengo un trabajador mío que tuvo un accidente en Tricimoto hace un mes. Rota la cervical. No lo pueden operar porque no hay anestesia. Oiga, ¿de qué estamos hablando? Un jubilado. No hay anestesia. Si en un hospital no hay anestesia, ¿qué podemos esperar? Que a punta de paracetamol alguien que tiene la cervical rota. Eso vamos a fiscalizar. Y por último, el tema del Ministerio de Salud. Yo estoy en Quito hoy. Ayer estuve en el subcentro de salud de Tumbaco. Afuera, un anciano diciéndome, por favor, ayúdenos. Nos mandan a hacer examen de orina, examen de sangre, examen de heces afuera. Me cuesta $70. Yo soy una persona que recibe el bono. Por favor, ayúdeme. Eso está pasando en el país. Y eso vamos a fiscalizar. Correcto. No va a haber perdón y olvido, porque vemos gente que así como usted y que así como la mayoría de los ciudadanos, estamos hartos de que nos vean la cara de tontos, hartos de que nos pidan el voto cada 2 o cada 4 años y hartos de que nos roben. El ecuatoriano es bueno. Correcto. El ecuatoriano no quiere que le regalen nada. Correcto. Pero tampoco quiere que se lo roben. Correcto. Y eso vamos a ir a defender a la sociedad. Correcto. Gracias, Mauricio. Jimena Borges, fiscalización, por favor. Igualmente, un saludo cordial y con mucho respeto para Mauricio, para Ricardo. Hasta hoy, la dolarización se mantiene con 3 patas. La primera sigue siendo el ingreso de divisas por la venta de crudo.
segundo son los impuestos y algo como tercer lugar las exportaciones. Por lo tanto, yo me voy al grueso, al tema petrolero, y no es que hay que fiscalizar los últimos 4 años, no, absolutamente no. Yo tengo clara la película, porque los economistas serios y profesionales dan valores que van desde los 35,000 hasta los 70,000 millones de dólares que se han llevado por corrupción en el gobierno del prófugo de la justicia. Le digo prófugo porque ya está con sentencia ejecutoriada para 8 años. ¿Qué es lo que voy a fiscalizar? Justamente la preventa petrolera a Petrochina y a Petro-Tailandia, que son contratos leoninos en contra de los intereses del Ecuador, con el supuesto concepto de que no se iba a arrodillar ante el imperio norteamericano, pero sí se fue a arrodillar ante el imperio de la China, dejándonos sin el principal recurso, no solo para la actual generación, sino para las venideras. Todo el petróleo que está bajo tierra, que todavía no se lo saca, el momento que salga de ahí, no va a quedar nada para el país. Eso es lo que tenemos que ir a fiscalizar. Igualmente, la repotenciación de la refinería Esmeraldas, que está haciendo huecos, pero por todo lado. Sin embargo, hasta hoy seguimos pagando más de 90 millones diarios para que siga con su escasa producción. Y lo más importante, aquella inversión en la única refinería invisible del mundo, la refinería del Aromo en Manabí, que con solo aplanar el terreno se fueron más de 1.500 millones de dólares. Conclusión, porque se robaron la plata, no hay para salud. Porque se robaron la plata, no hubo para hacer nuevos hospitales. Porque se llevaron la plata para esta vida y la otra, no hubo el dinero necesario para hacer nuevas unidades de cuidados intensivos. Porque se robaron la plata, no hubo dinero para comprar más respiradores. Porque se robaron la plata, no pagan más de 10 meses a nuestros médicos posgradistas. Porque se robaron la plata, no hicieron nuevas universidades. Por eso, yo voy al grueso, yo voy al petróleo. Correcto. Se me terminó el tiempo. Les pido 15 segundos a cada uno. No se me extiendan, por favor, porque se me terminó el tiempo y aquí me matan en la radio. Jimena, con usted empiezo. ¿Confía en este proceso electoral? ¿Usted confía en este CNE con todo lo que ha pasado? En 15 segundos, respuesta cortita, por favor. No confío. Es muy evidente toda la estrecha relación que tienen con algunos actores y movimientos y partidos políticos. Sin embargo, he tomado esta bandera de lucha a sabiendas de que el juez es vendido, de que entramos en cancha inclinada, justamente para aportar con una gota de honradez política. Orgullosamente soy de Sociedad Patriótica, lista 3. Correcto. La número 3, la de Lucio, la número 3. Correcto. Mauricio, la misma pregunta, 15 segundos, por favor, sobre el CNE. Mauricio Salem, de Suma 23, nuevo en este tema, que nunca ha estado antes en una elección, tampoco confía en el CNE. Es claro, evidente, han habido denuncias internas entre ellos mismos y definitivamente confío más bien en que el día 7 de febrero ya se descubrió la vacuna a la pandemia del coronavirus. Vamos a ponernos en el puño la vacuna contra la pandemia del pillo y del sinvergüenza. Y por eso no confío, pero confío en la gente que va a ponerse la vacuna contra el pillo y contra el sinvergüenza y va a votar por la 23. Correcto. Ricardo El Cuango, 15 segundos. Su opinión del CNE, por favor. Por el trabajo, por recuperar la patria, por recuperar la economía del país, por recuperar la institucionalidad del país, invito al pueblo ecuatoriano que vote por la lista 1, por nuestro candidato Andrés Arauz y Carlos Rabascal, y por todos los asambleístas, tanto provinciales y nacionales, por la lista 1. Invito al pueblo ecuatoriano porque este año tenemos que recuperar la patria. Muchas gracias.
Gracias a Ricardo El Cuango, candidato a asambleísta nacional por la Alianza UNES 1-5, a Mauricio Salén Antón, candidato a asambleísta nacional por el partido Suma, lista 23, a Jimena Borges, candidata a asambleísta nacional por el partido Sociedad Patriótica, lista 3, aquí en A Primera Hora. Muy honrados por haber dialogado con ustedes. Buenos días.